Los murciélagos son animales que puedes encontrar en todas partes del mundo, a exceptuar en los polos sur y norte. Estos poseen una amplia variedad en su especie, llegando a ser más de 1300, así ganándose el segundo puesto de vertebrados más numerosos en el planeta, y siendo los únicos mamíferos voladores. Por más que parezca un animal de poca relevancia, estos mamíferos poseen una diversidad de alimentaciones, comiendo desde frutas, carnes, insectos, pescados, varios néctares hasta llegar a ser omnívoros. Esta especie cumple gran aporte al ecosistema, previendo plagas de insectos, polinizando la flora, también dispersando semillas de varias frutas. Estas especies generalmente habitan en cuevas, minas, árboles, etc. Su gran mayoría son nocturnas, por lo que tienen que cazar o movilizar con poca luz, es decir, poca visión. Pero los quirópteros poseen habilidades muy particulares, lo cual profundizaremos a lo largo de este video. Esta habilidad se llama ecolocalización. ¿Qué es la ecolocalización? Es el sistema de sonar de la naturaleza, ocupado por unos pocos animales. La ecolocalización ocurre cuando un animal emite una onda de sonido que rebota en un objeto y devuelve un eco que proporciona información sobre la distancia y el tamaño de dicho objetivo. Los murciélagos son el animal más representativo de la ecolocalización, ya que utilizan su sonar para perseguir presas voladoras durante la noche. George Washington Pierce desarrolló un sensor capaz de detectar sonidos ultrasónicos, que sirvió para que los investigadores Donald Griffin y Robert Garland-Bos y paralelamente Sven Gitgraf concluyeran que los murciélagos usan la ecolocalización, proceso del cual los murciélagos orden Chiroptera logran obtener información de su entorno a través de ecos que provienen de sonidos ultrasónicos no audibles para los humanos, generado por ellos, y con los cuales pueden ubicarse en el espacio, detectar, clasificar y localizar sus presas. Por lo general, las frecuencias ultrasónicas usadas por los murciélagos oscilan entre 25 kHz y 100 kHz y pueden ser generadas a través de las narinas o boca, de acuerdo a cada grupo de murciélagos. Gympetrochiropetra genera los sonidos de manera lingual y los Yangochiropetra generan los sonidos de forma laringea. Diminuto murciélago ribereño, Myotis daubentoni, contraen los músculos de la laringe para emitir sonidos que están por encima del campo auditivo, conocido como ultrasonido. Estas son frecuencias que superan los 20 kHz, saliendo del espectro auditivo del ser humano. Como ecolocalizadores expertos, algunos murciélagos pueden detectar objetivos de un porte de solo 0,17 milímetros, la anchura aproximada de un pelo humano. Como los insectos siempre están en movimiento, los murciélagos tienen que emitir chasquidos continuamente, llegando a vocalizar hasta 190 veces por segundo, e incluso con presas tan difíciles. Los depredadores son capaces de consumir la mitad de su peso en insectos cada noche. Hay variedades de ultrasonidos utilizados por los murciélagos. Pueden variar muchos parámetros del sonido, como la intensidad, frecuencia, periodo y muchas más. En frecuencias bajas es más difuso, no se refleja en objetos pequeños y viaja más lejos, mientras que en frecuencias altas el sonido es más centrado, se refleja en objetos pequeños y no viaja muy lejos. La intensidad de los sonidos que emiten los murciélagos son pulsos ultrasónicos que pueden llegar a medir más de 100 decibeles, en comparación con un trueno que puede llegar perfectamente a los 110. Son tan intensos que los murciélagos poseen unos músculos muy especiales en los oídos medios, para evitar que el sonido maltrate los huesecillos de sus oídos. Otras propiedades permiten a los murciélagos hacer el uso de ecos que perciben y obtienen información vital sobre su entorno, en especial sobre su presa. En el eco se codifica información sobre la distancia a la que se encuentra una presa gracias al retraso entre la emisión de la señal y la recepción del eco. Asimismo, el murciélago puede calcular la velocidad de la presa gracias a los cambios de frecuencia del eco recibido respecto a la frecuencia de sonido emitido. Otra componente importante del sonido son los armónicos, que corresponden a la frecuencia secundaria que acompaña una frecuencia fundamental. Estos armónicos pueden ser usados como un parámetro clave para la identificación de especies, sobre todo a nivel de familia, dependiendo del armónico en el que se encuentre la mayor intensidad del sonido. Por ejemplo, la familia Molossidae
presenta la mayor intensidad en el primer armónico y la familia Embryonuridae en el segundo. En este espectrograma podemos analizar el comportamiento de la frecuencia emitida por los murciélagos, logrando alcanzar a ver cuál es su armónico fundamental y la intensidad de su frecuencia. Los quirópteros usan una variedad de señales, cual cada una cumple su función, ya sea de reconocimiento de terreno, aproximación de la presa, captura de la presa, habiendo 4 tipos de frecuencias las cuales se podrían clasificar y hacerse ver claramente en un espectrograma. En estas llamadas, los murciélagos emiten una llamada larga, de 50 milisegundos o más, sobre una frecuencia constante. Usualmente la mayor energía se concentra en una pequeña porción de frecuencia de la banda estrecha. Este tipo de llamadas son útiles para la detección de presas, el cual se repetirá con un periodo más bajo. No obstante, aquellas llamadas de larga duración pueden ayudar a clasificar presas que aletean en un ambiente de vegetación densa. Este tipo de llamada no da mucha información sobre la localización de la presa. La segunda señal se llama señal de frecuencia modulada. Por lo regular, las llamadas de frecuencia modulada empiezan en una frecuencia alta, aproximados a 70 kHz, y descienden rápidamente en un corto periodo de tiempo de 1 a 5 milisegundos, alcanzando una frecuencia menor a 25 kHz. Son llamadas de banda ancha. Estas codifican información acerca de la localización y detalles superficiales de la presa. No son adecuados para detectar blancos de tamaño reducido. Otras ventajas de las señales frecuencia modulada es que son útiles para clasificar diferentes tipos de vegetación, permitiendo el uso de las plantas como marcas de la orientación espacial. Esta otra señal es una señal mezclada entre las dos anteriores, llamada señal cuasi constante. Este tipo de señal son llamadas de frecuencia modulada de banda estrecha, funcionalmente diferente de los pulsos de frecuencia constante, con tasas de cambios menores a 1 kHz por milisegundo. Son adecuadas para la detección de ecos débiles de pequeños insectos. Además, cuanto más largas en el tiempo estas señales de ecolocalización, mejor codifica blancos en movimiento, llevando características modulaciones en amplitud del eco y frecuencia. Esta última frecuencia se llama fase terminal, o en inglés feeding buzz. Se refiere al momento en el cual el murciélago está próximo a capturar su presa, y tanto la frecuencia de las llamadas como el intervalo de pulsos disminuyen, así provocando una especie de efecto Doppler. Al analizar los espectrogramas de las actividades de estos animales, se pueden clasificar según cuál es el comportamiento de ciertos murciélagos, dependiendo del tipo de frecuencia y el periodo utilizado en estos comportamientos. Lo dividiremos entre 3 fases. La primera es la fase de búsqueda. Se refiere a los sonidos estereotipados que emiten cuando están buscando alimento o desplazándose de un sitio a otro. Estas llamadas suelen tener un patrón regular, que pueden ser de una llamada por cada aleteo cuando están volando en el borde y claros del bosque, y pueden alternarse hasta una llamada cada 3 aleteos cuando están en espacios abiertos. Para esta búsqueda generalmente utilizan la frecuencia constante. La segunda fase se llama fase de aproximación. Esta se refiere a cuando el eco que se retorna informa al murciélago de una potencial presa, cambiando la tasa de emisión de sus llamadas y donde el tiempo entre una llamada y la otra se acorta. Por último, la tercera fase, conocida como feeding buzz o fase terminal. Esta fase refiere al momento en el cual el murciélago está próximo de capturar su presa, y por lo tanto la frecuencia de estas llamadas como el intervalo de periodo disminuyen, obteniendo un claro detalle de las posiciones de su presa. En la siguiente imagen podemos ver el comportamiento en cada fase. Como vemos en el de búsqueda, se ocupan periodos largos y frecuencias constantes. En el de aproximación podemos notar que el periodo se acorta y que la frecuencia es cuasi constante. Por último, para la fase terminal podemos notar que su periodo se acorta cada vez más que se acerca a su objetivo. Las frecuencias se comportan de forma de feeding buzz, o sea, que va de una frecuencia muy alta hacia una baja en un corto intervalo de tiempo. Para concluir, podemos notar que estos animales poseen habilidades increíbles, llegando a poder localizar objetos demasiado pequeños sin necesidad de ver.
Estos animales dieron grandes aportes, como la teoría de Lázaro Spallanzani, al pensar que estos se movilizaban y efectivamente lo hacían con ecolocalización. Gracias a ideas como estas, la tecnología pudo avanzar y evolucionar, como en los hospitales la salud se ocupa el ultrasonido para las ecografías, o los submarinos al utilizarlos para escanear y radiar todo su terreno. Y no tan solo científicamente, que sino aportando también a nuestro ecosistema, habiendo la polinización y la repartición de semillas. Cuidemos nuestro planeta.